Muy bien, chicos. Esta semana estamos ya entrando al componente de la gramática llamado morfología. Iniciamos con fonología y allí nosotros pudimos entender cuál es la unidad mínima significativa de la lengua, que es el fonema, y cuando éste pasaba al plano concreto, el fonema recibía, o mejor dicho, aparecía el fondo, que vendría a ser el sonido articulado. Ahora, cuando nosotros hablamos de morfología, este componente abarca lo que es ya la estructura de la palabra, cómo ésta se construye. Entonces, la morfología vendría a ser esta disciplina que va a estudiar cuáles son esos procedimientos que uno emplea para poder construir diferentes tipos de palabra y por ende contribuye también en la aparición de las categorías gramaticales que asume cada una de estas. Entonces, acá ya no estaríamos hablando, obviamente, de la unidad mínima como fonema, ¿no? Sino estaríamos hablando ahora de una unidad mínima llamada morfema, ¿ok? Ahora, esta unidad mínima de análisis sí va a tener un significado. El fonema contribuía, ¿no? Contribuía en la distinción, pero en el caso del morfema, ahora esta unidad mínima de análisis morfológico sí va a poseer un significado, va a aportar un significado a la palabra en construcción. Por ejemplo, ahí estamos viendo tres palabras. La palabra relojero, la palabra sacacorchos, la palabra ropavejero. Entonces, si nosotros vamos analizando cómo esas palabras se han ido construyendo, estamos viendo que acá se ha hecho una segmentación que obviamente no es igual al silabeo, ¿no? No es igual al silabeo, es otro tipo de segmentación, en donde estamos viendo un bloque que responde a reloj. El otro segmento está conformado por ER y un último segmento que está conformado por O. Estas estructuras se han unido y han formado la palabra relojero. ¿Ok? Pero si nosotros las analizamos por separado, nos podemos dar cuenta de que cada una de estas estructuras tiene un significado. Para empezar, si queremos nosotros definir la palabra relojero, chicos, ¿cómo podríamos definir, qué podríamos decir de esta palabra? ¿Qué significaría relojero? A ver quién me dice. ¿Qué significaría relojero? ¿Qué es relojero? Una Persona persona que que vende relojes. Ya, ok, no está mal, ¿no? Una persona que vende, arregla relojes. Ya, perfecto. Ahora, esta palabra se forma a partir de tres estructuras, ¿no? Mira. Ahora veamos el significado de cada una de las estructuras, ¿ok? ¿Qué significaría reloj? Objeto que marca el tiempo. Ya, ok. Y Utilizado para profesión. ok, acción. Y O, Indicar el género. muy el bien, género, ¿vale? claro. Mira, y todo esto junto, mira lo que arroja, ¿no? Relojero que asume un nuevo significado. Y el significado ahora vendría a ser lo que ustedes mencionaron, ¿no? Una persona que se dedica a la venta o arreglos de relojes. Entonces, es así como se van construyendo las palabras a partir de diferentes estructuras con sus propios significados y que van adoptando nuevos significados y por lo tanto nuevas categorías gramaticales. Vamos con la otra. Miren, por ejemplo, la otra palabra es sacacorchos. Sacacorchos. ¿Qué significará sacacorchos?
instrumento que se usa para sacar el corcho del vino. Ya, mira, ahí está, ¿no? Un instrumento empleado para sacar los corchos de las botellas. ¿No es cierto? Pero si nosotros analizamos cómo se forma esta palabra, vemos que se formó a partir de dos estructuras. ¿Cuáles son esas estructuras? A ver, dime una de las estructuras. Una estructura sería, Saca. ajá, Corcho. y la otra, Corcho. corchos. ¿Tienen diferentes significados, tanto saca como corchos? Sí. ¿Qué Sí. significaría o qué definición le podríamos dar a esta estructura? Saca. Del verbo sacar. Muy bien, del verbo sacar. ¿Y corchos? La tapa del vino. Ok, una tapa de botellas, un tipo de tapa de botellas. Miren cómo estas dos estructuras se unen, forman una nueva palabra llamada sacacorchos y por lo tanto esta nueva palabra tiene ahora otra definición. ¿Se dan cuenta? Vamos con otra palabra. Mira, la palabra es ropavejero. Ropavejero. ¿Qué significará ropavejero? Una persona que vende ropa usada. Ya, una persona que vende ropa usada o una persona que recopila, ¿no? O colecciona o almacena ropa usada. Perfecto. Ahora, esta palabra ropavejero se forma a partir de esas estructuras. Mira, la estructura ropa, la estructura conformada por V, E, J, E, R y O. Vamos a ver cada una de estas, ¿ok? A ver, en este caso, la palabra ropa, ¿qué significa? Prendas. Ok, prenda, sustantivo. La palabra vej, De ¿qué podría vejez, significar? No, no es una palabra, es una estructura. ¿Qué significado podría aportar acá esto? vendría de vejez, Vendría de viejo. Muy bien. Esto, profesión, ya, ok, ya acción, ya agente. Y esto, género, masculino, femenino. Género masculino. exacto. Entonces, miren cómo cada una de estas estructuras con propios significados van ahora a dar como resultado la palabra ropavejero. Entonces, eso es lo que quiero en esta primera parte de la explicación, que primero entiendas más o menos cómo es la dinámica, sin utilizar términos tan formales, ¿no? Y que finalmente que quede claro que cuando hablamos de morfología estamos hablando de la construcción. ¿Cómo se construyen? ¿Cuál es la estructura de las palabras? ¿Ok? Ahora, ya que se ha comprendido esta dinámica, podríamos ahora sí hablar de esta terminología más formal dentro de la morfología. Entonces, cuando hablamos del morfema, que nos quede claro que vendría a ser la unidad mínima abstracta significativa. Ya no es distintiva, ahora es significativa. ¿Correcto? ¿Por qué abstracta, profesora? Porque seguimos empezando, ¿no? Seguimos nosotros construyendo palabras a partir de lo abstracto, a partir del pensamiento, a partir de la psiquis. ¿Ok? Pero claro, esto en algún momento se va a materializar. Ahora, este morfema, esta unidad mínima abstracta, pero significativa porque nos hemos dado cuenta que posee un significado, va a tener un nombre determinado, ¿no? Tenemos diferentes tipos de morfemas. Tenemos los morfemas gramaticales, tenemos los morfemas lexicales, tenemos los morfemas gramaticales derivativos y los flexivos. ¿Ok? Entonces, nuevamente nos están dando una palabra a analizar.
Nuevamente nos dan una palabra a analizar, la palabra perritos. También han segmentado la palabra perritos en 4 estructuras. La primera estructura, compuesta por PRR, la segunda por IT, la siguiente por O y la última por S. Según este esquema que tenemos en la lámina, nos están señalando, nos están indicando, ¿sí?, cómo es que cada una de estas estructuras tiene un nombre determinado, ¿no? Por ejemplo, esta primera estructura, según el esquema, esta primera estructura, ¿qué nombre recibe? ¿Qué nombre recibe? Morfema lexical. Muy bien, muy bien. Entonces, si te están diciendo que es un morfema lexical, te están diciendo que esto es una unidad abstracta que tiene significado. Pero ahora hay una palabrita que la va a diferenciar de los otros, porque esto también es un morfema, esto también es un morfema, esto también es un morfema. Y estos tienen otros nombres. Esto que está acá se llama morfema gramatical derivativo y estos que están acá se llaman morfemas gramaticales flexivos. Este morfema recibe el nombre de lexical. ¿Por qué crees que recibe este morfema el nombre lexical? ¿Por lexema? Muy bien, por lexema. ¿Qué más? Si tú analizas ahora en conjunto, estos 4 morfemas que forman la palabra perritos, ¿me podrías decir de todos estos morfemas cuál vendría a ser como que la base de la palabra en general, la palabra ya formada? El Per. morfema El lexical. morfema lexical. Sería la raíz. ¿Y por qué? ¿Por qué vendría a ser, crees, como la base? ¿Por qué? Porque él tiene el significado. Ok, es como que de acá parte todo, ¿no? Ahí dijeron, es la raíz, profesora. Es la raíz. El morfema lexical es la raíz. Muy bien, es la base de la formación. Es a donde se van a unir los otros morfemas para dar como resultado una nueva palabra. Es correcto, es correcto. ¿Ok? Ahora, los otros morfemas también, ¿sí?, van a tener su nivel de importancia. Por ejemplo, este morfema compuesto por IT, dice que es un morfema gramatical derivativo. ¿Qué significado va a aportar? ¿Qué significado va a aportar a esta raíz? De diminutivo. Muy bien, de diminutivo. Y nos ha faltado decir qué significado le podemos dar a este morfema lexical. ¿Qué significado le podemos dar a ese morfema? Animal. Igual no Animal. pasa. Animal. ¿Qué más? Doméstico. Doméstico, Mamífero. mamífero, carnívoro, etc. Muy bien, chicos. Animal, ¿no? Animal. Vamos a añadir ahí. Animal, doméstico. Mamífero, carnívoro, de tamaño pequeño, no necesariamente. Ah, sí. Sí. Sí, claro que sí. Es un animal doméstico, mamífero, carnívoro. ¿Y por qué será obligatorio decir en la definición que es de tamaño pequeño, chicos? Por el diminutivo. Por el diminutivo, claro, claro, porque no es igual decir perro a decir perrito, ¿no es cierto? Este morfema gramatical que se unió a este morfema lexical ha hecho que, como tiene toda la carga significativa, que es diminutivo, ha hecho que la definición no quede en animal,
doméstico, mamífero, carnívoro, sino que ha hecho que en la definición se le agregue esto, de tamaño pequeño. Importante, ¿no? Importante. Ahora, estos morfemas que, según la teoría, son llamados morfemas gramaticales flexivos, ¿qué aportaba este morfema? ¿Qué significado aportaba? Género masculino. Bien, género masculino. Y ahora el otro morfema, este morfema que está acá, ¿qué significado aportará? Plural. Muy bien, número plural. ¿Qué significa número plural? Varios. Varios. Entonces, no estamos hablando, ¿no?, de mamífero carnívoro. Estamos hablando de animales domésticos, mamíferos carnívoros. ¿Ok? Entonces, miren cómo hemos visto en esta palabra, cuando hemos segmentado morfológicamente esa palabra, hemos visto que el morfema lexical se convierte en la base, en la raíz de la palabra, a donde se le van a unir otros morfemas que obviamente tienen diferentes significados para dar un nuevo significado final. Hemos visto entonces que al morfema lexical se le han agregado morfemas gramaticales, tanto derivativos como flexivos. ¿Ok? Pero ahora veamos esta clasificación en un esquema. Vamos a ver si está acá. Aquí está, miren. Miren, ahora lo vamos a ver como un esquema. ¿Qué me está diciendo este esquema? Bueno, acá en este esquema todavía no estamos viendo eso, es acá. Pero vamos a retroceder un ratito de nuevo. Este esquema, antes de pasar a la clasificación, este esquema que estamos viendo acá me está diciendo que el morfema indudablemente es la mínima unidad abstracta significativa de la lengua, pero además es importante comprender otras definiciones u otros conceptos como el morfo y el alomorfo. Si bien es cierto, todos estos términos están relacionados a la morfología, cada uno tiene su enfoque. Cuando nosotros hablamos de morfo, miren lo que tenemos acá. Esta palabrita, concretización. Una vez que la persona ha formado sus, ¿no?, de manera abstracta, este morfema, estos morfemas, para crear palabras, luego la persona va a hacer uso, ¿sí?, de los signos lingüísticos, ¿no? Va a hacer uso de la destreza motora para poder hacer una representación, ¿ok? Una representación simbólica. Por eso te dice que el morfo es la representación o es la concretización del morfema. O sea que el morfema es abstracto. Vamos a escribirlo acá. El morfema está en el plano abstracto, pero el morfo ya no. ¿El morfo en qué plano estaría, chicos? Concreto. Concreto. Porque ya ha pasado las barreras del pensamiento. Hemos hecho uso ahora de nuestro sistema motor, ¿no es cierto? Y mediante la simbología hemos ahora concretizado esto a nivel abstracto para volverlo visible. Para volverlo visible y obviamente ser expresado. Entonces, en otras palabras, el morfo vendría a ser la forma. ¿Sí? Vendría a ser la forma. La forma. ¿Correcto? La forma. Entonces, miren cómo yo he utilizado las siguientes formas para poder indicar diferentes significados. He utilizado la forma plan, la forma tren,
la forma cordel, la forma azul, para expresar significados que nacen primero de manera abstracta. ¿Correcto? Entonces no te olvides, morfo, forma, plano, concreto. Morfema es la mínima unidad abstracta significativa, que luego va a ser representado por un morfo, o sea, por una forma. Ejemplos, los mencionados. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el morfo y los alomorfos? Bueno, los alomorfos son morfemas. ¿Por qué? Porque tienen obviamente significados, ¿no? Es la unidad mínima abstracta significativa. Pero estos alomorfos, estos morfemas, se caracterizan porque se representan de diferente manera. Miren, miren. El morfema de negación, el morfema que nos da el significado de negación, se está representando con este morfo, mira, con este morfo I. Acá se representa con el morfo IN y acá con el morfo IN. ¿Qué significa entonces, en otras palabras, qué son los alomorfos? Son las diferentes maneras, son las diferentes formas, son los diferentes morfos para representar el mismo morfema, el mismo significado. Acá también, mira, estoy utilizando esta forma y esta otra forma para representar el morfema varios, el morfema plural. Acá miren, estoy utilizando este morfo, esta forma, para hacer alusión a qué? A cualidad. Entonces, los morfemas, los diferentes mínimos significados de la lengua, pueden expresarse también en algunos casos con diferentes formas, con diferentes morfos. Eso es alomorfo. ¿Ok, chicos? ¿Se entendió? ¿Se Sí, entendió? Ya, Miss, perfecto. A ver, voy a... los alomorfos son abstractos, entonces. Desde el plano del significado, sí, pero cuando ya es representado, cuando es representado por morfos, ¿sigue siendo abstracto? No, ya es concreto. Ok. Miren, tenemos acá dos palabras, semiciclo y hemiciclo. ¿Me podrías decir si en estas palabras hay presencia de alomorfos? O voy a cambiar así mejor. ¿Me podrías decir si en esas palabras hay presencia de alomorfos? sí. ¿Cuáles serían? Emi y semi. Muy bien. ¿Por qué? Porque Ay. significan lo mismo. ¿Y qué significan? Medio. Muy bien. Mitad, ¿no? Perfecto. Entonces sí se ha entendido. ¿Ok? Dos maneras diferentes para representar el mismo morfema. Presencia de alomorfo. Muy bien, miren, ahora acá
estamos mostrando esta clasificación de los morfemas. ¿Qué te dice la teoría? La teoría te dice que los morfemas están clasificados por dos grandes grupos. El grupo llamado morfema lexical. Ya lo hemos visto en un ejemplo de manera básica, ¿no? Ahora reforzamos. Primer grupo, morfemas lexicales. Y el segundo grupo, los morfemas gramaticales. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencia hay entre el morfema lexical y el morfema gramatical? Que el morfema lexical contiene, ¿qué cosa, chicos? El significado. ¿El significado base? Muy bien, el significado base de la palabra. Perfecto. Pero los morfemas gramaticales tienen una clasificación también. Miren, el gramatical es más complejo, ¿no? Porque se divide en flexivo y se divide en derivativo. ¿Ves? El morfema gramatical se divide en flexivo y se divide en derivativo. Y además, el morfema gramatical flexivo se divide en simple y se divide en amalgama. Miren, repetimos la clasificación. Los morfemas se dividen en lexicales y gramaticales. El lexical es el que tiene el significado base de la palabra. Ejemplo, marfil, perdiz, fácil, túnel. Si nosotros analizamos estos morfemas, que estos morfemas no tienen estructuras que se le han añadido. Más bien son estructuras a las que se suele añadir otros morfemas. ¿Cierto? A partir de estos morfemas se forman otras palabras. Y el morfema gramatical se divide en flexivo y en derivativo. Pero además, el flexivo se divide en simple y se divide en amalgama. Ahora, me están diciendo que el morfema flexivo simple, ¿qué significados expresan? ¿Qué significado expresa? Género y número. Género y Muy número. bien. Perfecto. El morfema flexivo simple va a expresar siempre género y número. ¿Ok? Género y número. Entonces, en la palabra esos, ¿cuáles serían los morfemas flexivos simples? La O y la S. Lo y la Muy bien. Muy bien. El morfema O, ¿qué significado me está expresando? género Género masculino. masculino. Genial. Y el morfema S, Número plural. perfecto. Lo mismo sucede con la palabra perros, con la palabra negros. ¿Ves? En esas palabras hay presencia de morfemas flexivos simples. ¿Por qué? Porque expresan género y número. Ahora, ¿en qué palabras, profesora, en qué tipo de palabras yo voy a encontrar morfemas flexivos amalgama? A ver, chequen esta palabra. ¿Qué categoría tiene esta palabra? Verbo. La palabra ladra. Es un ¿Cuál? verbo. Un Pasado. verbo. Verbo, muy bien. Entonces, en conclusión,
¿Dónde voy a encontrar siempre morfemas flexivos amalgamas? En los verbos. En los verbos. Pero recuerda bien, en los verbos, no en los verboides. ¿Ok? En los verbos, no en los verboides. Profesora, ¿qué significa verboide? ¿Qué significa verbo? Bueno, no es la clase, pero lo voy a mencionar. Más adelante luego lo vamos a tratar de manera más profunda. Los verboides son los gerundios, son los infinitivos, ¿ok? Por ejemplo, verbos que terminan en ar, ir, no son verbos en su forma personal, son verbos en su forma no personal. Los amalgamas se encuentran presentes en los verbos como tal, ¿ok? No en los verboides, en los verbos como tal. Quiere decir en los verbos conjugados, ¿ok? ¿Y cómo sé que un verbo está conjugado? Porque un verbo conjugado me da esta información. Mira, me da información de número, me da información de persona, me da información de tiempo, modo y aspecto. Son los famosos accidentes. ¿Cómo se llama? Gramaticales. Accidentes gramaticales. Perfecto. Los accidentes gramaticales. ¿Sí? Conjugados. Verbos conjugados. Que me dan información de los accidentes gramaticales. Bien, entonces, a ver, hay que analizar si es verdad que este morfema que está acá, que es el amalgama, porque este morfema, chicos, es amalgama, miren, este de acá que estoy yo encerrando, ¿es amalgama este morfema? No. ¿Cómo se llama este morfema? No. Lexical. Lexical. Muy Lexical. bien, perfecto. Entonces, a este morfema lexical se le añadió un morfema amalgama, es este, y este morfema amalgama se supone que me tiene que dar esta información. Número, persona, tiempo, modo y aspecto. A ver, chicos, entonces, en la palabra ladran, ¿de qué número estamos hablando? Plural. 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 Perfecto. Persona, primera, segundo, tercera. Yo Tercera. ladran, Tercera. tú ladran ¿Tercera? o ellos ladran. Tercera. ¿Segunda? Tercera. Claro, pues, ¿no es cierto? Ellos ladran. ¿No? Ya, bueno, me salió bien ahí. Tiempo, presente, pasado o pretérito. Ladran, Presente. presente. Ellos ladran. Ya, presente. ¿Y modo? ¿Qué modo será? Imperfecto. Tenemos los siguientes modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo. Indicativo. Claro, porque el indicativo, claro, el indicativo, ¿cómo lo distingo? Porque va a hacer alusión a un hecho real, ¿no? Bien, modo indicativo. Voy a colocar ahí, indicativo, ¿Qué otro tipo de modo había? imperativo y subjuntivo. Voy a checarlo un poquito ahí. Y luego el aspecto que ahora sí estamos ante el perfectivo y el imperfectivo será ellos ladran, perfectivo o imperfectivo. Teniendo en cuenta que el imperfectivo es una Imperfectivo. acción. ¿Imperfectivo? Ya, ¿por qué? La acción todavía no se ha terminado. Muy bien, acción no terminada.
Claro, porque si está en tiempo presente y están ladrando, es una acción que está en ejecución. Diferente hubiese sido si hubiese sido ladró, ¿no? En el caso de ladró, ahí el aspecto sería perfectivo o imperfectivo. Perfectivo, ya terminó Perfectivo. la acción. Claro, perfecto. Entonces, miren, ¿cuánta información me dio el morfema amalgama, no? Bastante. Bastante información. Ahora, ¿qué más nos hemos dado cuenta con este tema, con esta explicación? Nos hemos dado cuenta que una clase me está obligando a acordarme de otros temas, ¿no? Esta clase de morfología me obligó a acordarme de qué tema. Accidentes gramaticales. Claro, o sea, del ver, Verbo. del verbo, ¿no? Quiere decir, chicos, que ustedes tienen de todas maneras siempre hacer un repaso, ¿no? Un repaso básico de lo que han visto en el cole para que la información que le den en las clases acá en la pre sea más rápido el anclaje, ¿no? El entendimiento. Ese es un consejo que yo te doy. Muy bien. Ahora miren, falta uno de los morfemas gramaticales. Hemos explicado los flexivos, ¿no? A ver, chicos, para simplemente corroborar. ¿En cuántos grupos se dividen los morfemas gramaticales? 2. En dos. 2. ¿Cuáles? En 2. Flexivo y Lexicales derivativo. y Flexivo y derivativo. Bien. A ver, de nuevo, los morfemas gramaticales. En 2, ¿cuáles? Flexivo y Flexivo y derivativo. derivativo. Ya, perfecto. Flexivo y derivativo. Muy bien. ¿El morfema gramatical flexivo en cuántos grupos se divide? En 2. 2. 2. Ya. ¿Cuáles? Simple y amalgama, amalgama. género y número. Muy bien. Simple y amalgama. Ya. Yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir qué tipo de morfemas hay. ¿Ya? A ver, yo te voy a decir la palabra comieron. amalgama. Amalgama. Solo Amalgama. amalgama. Solo amalgama. Lexical. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿por qué en la palabra comieron hay morfema amalgama? ¿No hay morfemas flexivos simples? No. Ya, ¿y por qué me dicen que hay amalgama? Porque es verbo. Porque es verbo. Simple, porque es verbo. Simple, porque es verbo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, miren, acá, morfema gramatical derivativo. Morfema gramatical derivativo. Este tipo de morfemas va a tener una capacidad importantísima, la capacidad de formar nuevas categorías gramaticales. Al formar nuevas palabras, forma nuevas categorías gramaticales. ¿Ok? Ahora, obviamente no siempre vamos a cambiar de categoría gramatical. Simplemente forma una nueva palabra y de repente cambia el significado. Pero también en esta formación tiene esa capacidad de formar nuevas categorías gramaticales. Por ejemplo, acá, miren, cauteloso, cauteloso. Esta palabra, esta estructura formada por el morfo OS estará aportando a darle una característica a toda esta palabra que es cauteloso.
que es precavido. Ajá, ¿No? ajá. ¿Será igual decir cautela a cauteloso? No. No, porque En el uno es caso de cauteloso, ¿qué categoría gramatical tiene? ¿Y gracias a qué segmento? Adjetivo. Muy Adjetivo. bien. Exacto. ¿Cuál de los tres segmentos, de los tres morfemas que vemos ahí, porque vemos tres morfemas, cuál es el que le ha dado esa característica de adjetivo? Os. Exacto. Los. Muy bien. Ahora, este morfema que quedó acá solito, ¿qué morfema es? Flexivo simple. De género Sí, masculino. flexivo. Muy bien, flexivo simple, que me da información de género masculino. Entonces, estamos viendo acá, ¿no?, que se formó un nuevo significado a partir de este morfema llamado derivativo y que también los morfemas derivativos aceptan morfemas. ¿Cómo se llama este morfema? simples. Flexivos, ¿no es cierto? También me acepta flexivos simples. Mira, ahora acá, miren, honradez. Se añadió este morfema derivativo. Este morfema derivativo. ¿Es igual decir honrado a decir honradez? No. 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 El morfema derivativo conformado por la E y por la Z, ahora, ¿qué provocó? ¿Qué tipo de palabra es? Sustantivo. 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 Y la palabra, el morfema base, ¿no?, que es honrad, hacía alusión a qué categoría. Adjetivo. Adjetivo. Y cuando se le agregó ese derivativo se convirtió en Sustantivo. Sustantivo. ¿Se dan cuenta? Esa es la capacidad del derivativo. Esa es la capacidad. Acá también, ¿no? Miren, azul es el lexical, tenemos el derivativo in y luego tenemos el flexivo on. ¿Qué hizo este derivativo? La palabra azul fue convertida en ¿qué tipo de palabra? Adjetivo. ¿O no? Un Un adjetivo. adjetivo. Un adjetivo. Que también el azul, ¿no? Dependiendo de cómo se haya empleado en una oración, también puede ser que esté haciendo las veces o de sustantivo o de adjetivo, ¿no? Y repito, los morfemas derivativos aceptan también la fijación de morfemas flexivos. Ahora, un morfema derivativo, chicos, ¿siempre estará después de la raíz o puede estar antes también? Puede estar antes o después. Claro, miren acá, en la palabra indócil. En la palabra indócil, ¿cuál es el morfema derivativo? In. Muy bien. ¿Qué cambios produjo ese morfema derivativo en la palabra raíz que era dócil? Niega la raíz. Negación. Muy bien. Entonces, ese morfema derivativo ha derivado el significado. ¿Y qué significado? Ahora estamos hablando de algo que no es dócil, ¿no? Es un adjetivo que indica que no es dócil, que no es delicado, ¿no? Que no es suave. Bien. Entonces, chicos, ¿se entendió cuál es la función, la dinámica, el aporte, la contribución de los diferentes tipos de morfemas en la construcción de las palabras? ¿Sí? Sí, Miss. Perfecto. A ver, ojalá que aparezcan por acá unos ejercicios. Todavía. A ver, ¿dónde están los ejercicios? Ah, están por acá adelante. Ya, a ver.
Seguimos con la teoría. Miren, ahora me están diciendo acá, sigan reforzando morfemas flexivos, aunque nos quedó clarito, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Más información de los morfemas flexivos. Tú ya sabes entonces que cuando hablamos de morfemas flexivos, no te olvides, van a añadir al lexema. Cuando digo lexema me refiero a ¿qué? La raíz. El morfema Raíz. lexical. Que Raíz. se llama Morfema lexical. Morfema lexical. perfecto, perfecto. Entonces, los morfemas flexivos, ¿sí? Los morfemas flexivos añaden al morfema lexical valores gramaticales. Claro, claro. Muy bien. Ahora, dice que no producen cambio en la categoría léxica. Claro, ¿qué morfemas eran los que producían ese cambio? Los derivativos. Amalgama. Los derivativos. No producen cambio en la categoría. Perfecto. Y por último dice que no modifica el significado básico del lexema. Claro. No modifica el significado básico. Ok, perfecto. Entonces acá nos colocan ejemplos, más ejemplos, ¿no? Morfemas flexivos simples, aportan género femenino, masculino, número singular, número plural, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo, sí, género, y con esto nos estamos dando cuenta que sí existen estructuras que me van a dar esta información. Si no veo esa estructura es porque obviamente se trata de número singular. Y además no dejar de lado, no olvidarnos del morfema flexivo amalgama, que está presente solamente en lexemas verbales y que aportan esta información por ser justamente verbos. ¿Ok? Y estamos viendo verbos como jugaba, en donde el morfema amalgama es aba, y venía, donde el morfema amalgama es ia. ¿Ok? Ia. A ver, practicando un poquito el análisis de los morfemas amalgamas, vamos a analizar un poquito el morfema amalgama jugaba. Bien, morfema amalgama jugaba. Tiempo Pasado. 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 Ya, perfecto. Pasado. Ya. Número Singular. 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 Muy bien. Persona Primera persona. Tercera persona. Tercera persona. tercera persona. Cuando digo tercera persona, hago alusión a qué pronombres. Él, ella, Él ellos. o ella. Triángulo en nuestro problema sería 90 más alfa, ¿no? ¿Cierto? 90 más alfa. Y tienes este punto que sus coordenadas son menos 3,1. ¿Ya? Tienes esos puntos. Entonces lo que tú tienes que hallar es... Bien, entonces, persona, tercera persona, y en este caso hace alusión a él o a ella, ¿no? Bien, modo. Imperfecto. A ver, modo indicativo. Indicativo, disculpe, indicativo. Ya, perfecto. Indicativo. Y cuando hablamos del indicativo nos referimos a que hace alusión a un hecho real, ¿no? Real. Perfecto. ¿Y el modo subjuntivo hace alusión a qué? Un deseo. Deseos, ¿Y el imperativo? órdenes. Una orden. Muy bien. Vamos a escribirlo a un costadito, ¿ya? Como una especie de ayuda a memoria. A ver acá. Cuando hablamos de modos, indicativo, real, subjuntivo, deseo, posibilidad, etcétera, e imperativo, mandato, ruego, etcétera. Y cuando hablamos de los aspectos, ¿cuántos son? 2, ¿no? Perfecto e imperfecto. Muy bien. El perfectivo, ¿a qué se refiere? La acción ya está Quiero- terminada.
Bien, acción terminada. ¿Y el imperfectivo? La acción no está terminada. Bien, acción en proceso, ¿no? Muy bien, entonces, ahora volviendo nuevamente al análisis, el aspecto en este caso sería él jugaba, ella jugaba, el aspecto Imperfecto. imperfecto. Muy bien, chicos. Miren, acá tenemos más ejemplos de morfemas derivativos, ¿sí? Entonces, no Profe, olvidamos, profesora, disculpa, sí, ¿puede volver? Ade, Quiero tomarle captura. ¿a este? Listo, gracias. Ya. Los morfemas derivativos, ¿sí? Que hemos dicho que van a modificar el significado, ¿sí? De la raíz, que puede hacer, ¿no? Que la categoría cambie y por lo tanto, al crear nuevos significados, al tener diferentes tipos y categorías de palabras, ¿está aportando a qué? ¿De qué manera contribuye? Con nuestra lengua, ¿de qué manera contribuye con nuestra lengua, a nuestra lengua? A la ampliación del, Léxico. claro, del vocabulario, ¿no? Por eso acá dice incrementa el repertorio léxico. Y hemos también concluido que los morfemas derivativos pueden estar al final, pueden estar al inicio y pueden estar incrustados también, mira. Pueden haber dos derivativos en una palabra, no necesariamente uno. Ahora, ¿tendrá eso también nombres específicos? Este tipo de morfemas que se insertan al final, al inicio, que se incrustan. Sí, ¿Cómo se Sí. llamarán? prefijos, sufijos e infijos. Muy bien, muy bien. Y lo vemos en un ratito, ¿ya? Vamos entonces ahora sí con los ejercicios para un poquito movilizar y comprobar el entendimiento de la teoría. ¿Correcto? Bien. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos la siguiente indicación. La pregunta 1 del ejercicio 1 dice que se identifiquen los morfemas flexivos. Que se identifiquen los morfemas flexivos. A ver, recordamos, los morfemas flexivos, ¿qué función tienen? ¿Qué información me dan? La base de la palabra. El morfema flexivo No era simple si amalgama. Es simple y amalgama. Ajá. muy bien, los morfemas flexivos son los simples y los amalgamas, ya. ¿Y los simples qué información me daban? Número y género. Género y número. Muy bien, género y número. ¿Y los amalgamas qué información me daban? Eran verbos. Verbos. Accidentes gramaticales, ¿no? Porque se encuentran presentes en los verbos. Perfecto, ya. Entonces, habiéndonos acordado la teoría, ahora hay que identificar dónde hay en esta palabra felicité, dónde hay morfemas flexivos. ¿Hay morfema flexivo en la palabra felicité? Sí, amalgama. Es un verbo. ¿Cuál? ¿Cuál es? Amalgama. Ya, pero ¿cuál? ¿Cuál sería el morfema? La E. La E, muy bien.
Claro, porque hasta acá es la raíz, ¿no? Felicito, felicité, felicitamos, felicitó. Muy bien. Acá en celeste el morfema flexivo, ¿ya? Ya, a ver. En la palabra tiburones, ¿hay flexivo? Sí. Sí, la Sí. S. ¿Cuál? Sí. Es. Perfecto. En la palabra profesoras, Bien. As. As. acá hay un morfema flexivo, ¿no? Acá también. Acá hay uno Dos. también. Dos. Hay dos. Dos. Dos, ya. Flexivo de Dime género el y de número. primero. Dime el primero. A, La que A, vendría a ser sí. La A. género, y S de número plural. Perfecto. Perfecto. Entonces, tengo dos. Este de acá que vendría a ser de género femenino y este de acá que me indica número plural. Muy bien. Ya. Vamos ahora con sobrinos. Tiene dos. ¿Cuáles? La O La con O y género la y S. S con número. Muy bien. La O y la S. Perfecto. Trujillanos. La O y la S. Muy bien, chicos. Los felicito. Genial. Lo han aprendido. Vamos con la otra pregunta. A ver, ¿quién lee la siguiente pregunta? Yo mismo. Ya, adelante, lee la pregunta y las alternativas, por favor. Ok. Indique los morfemas derivativos en las siguientes palabras. A. Industrializados. B. Antigénicos. C. Semicirculares. D. Intramuscular. E. Desubicados. Muy bien, entonces vamos a identificar ahora los morfemas derivativos. Los morfemas derivativos. Bien, vamos con la primera alternativa. En la palabra industrializados, ¿cuántos morfemas derivativos habrá? Trata de jugar hallando primero la raíz. Primero halla la raíz. La raíz sería industria. Industrializado. Industrial. Industrial. Industrial es una palabra, industrializado es otra palabra, industria es otra palabra. A ver, dense cuenta. ¿Dónde empieza un poco ya la derivación? En Industria. En A. hasta acá, ¿no? Hasta acá, miren. Hasta acá. ¿No es cierto? Entonces, a partir de eso, empiecen ahora a chequear cuáles serían esos segmentos que están empezando a dar significados a la palabra base. Miss, subrayó el raíz industri. Hasta ahí nomás queda, ¿cierto? Sí. Ahora quiero que ustedes hallen de lo que falta subrayar. Quiero que ustedes me digan cuáles serían esos segmentos que se han añadido y que ustedes creen que están aportando significados. La A. Ya. La al. ¿Algo más? Isa,
¿Algo más? Ado. Ad. 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 Ahora, a estos morfemas derivativos dijimos que ellos aceptaban flexivos también, ¿no es cierto? ¿Qué flexivos aceptó estos derivativos? Uy, ese. O y S. Muy bien. Maestra, Perfecto. disculpe, ¿y por qué la raíz no sería hasta la A? Porque esta raíz me ha permitido formar diferentes palabras, que podría ser industria, que podría ser industrializado, que podría ser industrial. Toda la gama de palabras que de repente no se me viene a la cabeza en este momento, te he mencionado 3, pero que parte de este segmento, de este juego. Entonces, a partir de ese análisis y a partir de toda la gama de palabras que podemos buscar en el diccionario, desde esta raíz, se somete a que la raíz lexical llegue hasta industria, porque ya este al, junto con esta raíz, es otra palabra. Y este morfema que está acá, el is, junto con industrial, es ahora otra palabra. Y este otro morfema AD, junto a industrializ, forma otra palabra. Y a eso se le añaden flexivos y forman una nueva palabra. Entonces, no lo veamos como la palabra como tal, veámoslo como segmentos, como pequeñas partes que añadiéndose van formando un nuevo significado o una nueva categoría gramatical. A ver, hagamos otro ejercicio con la palabra antihigiénicos. Maestra, entonces, los derivativos tienen que tener una vocal. Sí, suelen tener una vocal temática. Ok, Siempre va a haber Miss, gracias. siempre va a haber como que una palabra eje que le va a dar cierta coherencia, ¿no? Obviamente, chicos, ustedes lo están viendo en un plano básico y tampoco nosotros vamos a profundizar más porque no es una clase de lingüística. Es simplemente una clase para poder entender un poco la dinámica y para poder enfrentar preguntas, ¿no?, que puedan venirte de este tipo o del tipo de las separatas que les presente. En la palabra antihigiénicos, ¿podemos detectar algún morfema derivativo? Anti. Anti. Ok. Anti. ¿Algún otro? Jueguen con la raíz. La I. E. Sí, ic. Ic. Porque ya la O y la S son flexivos, ¿no? Femaflexivos. Muy bien, chicos. Ya, sigamos jugando. Semicirculares. Derivativos. Semi. Semi. Ya. ¿Habrá otro más? AR. A. A. AR, muy bien. AR, perfecto. Ahora, este último morfema derivativo, ¿cuántos morfemas flexivos aceptó? 2. 1. ¿Dos? 1. Uno de Muy plural. bien, Sí. solo uno. ¿Qué tipo de morfema flexivo es este? Plural. ¿De De número? número plural. Muy bien. Perfecto. Acá sí habían 2, ¿no? Ya. A ver, ahora la palabra intramuscular, derivativo.
Intra. 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 Ya. ¿Habrá otro? Are. Bien. Ar. Ajá. En la palabra desubicados, Des. 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 ya, muy bien. ¿Habrá algo más? AD. La. At. Ade. Ade. Perfecto. Estos dos últimos son morfemas flexivos. Muy bien, chicos, lo han hecho perfecto. Vamos a ver si tenemos otro ejercicio. Sí hay. Tenemos 2 ejercicios más. ¿Quién podría leer la siguiente pregunta, por favor? Pregunta 1 del ejercicio 2. A ver, Paredes. Hola, ¿cómo estás? AD. ¿Podrías leer? Sí, profesora. Ya. 1. El alomorfo es la variante de realización de un morfema. Según ello, ¿cuáles son las alternativas que incluyen alomorfos? A. Mi padre traerá un perrito y un gatito. B. Este documento es ilógico e irrelevante. C. Mariano es huanuqueño, Ricardo piurano. D. Compramos polos, pantalones y manteles. E. Un pajarillo y una tortolita están en el techo. Ujú. Muy bien, gracias, Ade. Ade, ¿no? ¿Así es tu nombre? Jade, profesora. Jade, ok. A ver, chicos. ¿En la A habrá alomorfos? No. No, no es cierto, porque ahí está bien claro que dice que es la variante del mismo, perdón, es la variante de un morfema. O sea, tenemos que buscar oraciones en donde haya formas o morfos que estén representando el mismo significado, o sea, el mismo morfema, ¿ya? Pero de manera diferente. A ver, en la B, Sí. Sí, Sí. hay ¿dónde? Sí hay. ¿Dónde? Ilógico y O relevante. e irrelevante. Ya, ilógico, irrelevante. Ya, díganme cuáles son, pues, los ilógico, alomorfos. la I. Y Y Ya. ¿Y cuál es el otro? El otro, para que haya alomorfo tienen que haber 2 formas que representen el mismo morfema. Si me están diciendo que I es una forma que está representando negación, ¿cuál es la otra forma que representa el morfema negación? La I de irrelevante. La palabra, ya, a ver, la I nada más, así, solita. la ir. Claro, claro, ir, ¿no? Lógico, le agregué el morfema, el morfo I, y ahora lo niega, ¿no? Relevante, le agregué el morfo ir, IR, y ahora lo niega. Entonces, tengo 2 formas diferentes para representar el morfema negación. Bien. En la C, Sí, sí hay. De procedencia. ya, ¿cuál será? En huanuqueño es la EN. ¿Ya? En peruano es la AN. Ok. Muy bien. En la D,
Alomorfo de plural, creo que. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los dos En, morfos diferentes que representan el mismo morfema? en polos, la S. En Y polos. en pantalones y manteles está ES. Ajá, claro. ¿Algo más? ¿En la D habrá? Diminutivo, pajarillo, lo que Ajá, sería así, ¿no? la I, la doble L. Sí. Ajá, Y en tortolita, diminutivo de it. ajá, muy bien, excelente. Entonces, vemos ahí diferentes morfos que representan al mismo morfema y si es así, estos toman el nombre de alomorfos. ¿Ok? Genial. Vamos con la siguiente pregunta, por favor, la siguiente pregunta, a ver quién puede leerla. Disculpe, en la premisa A, en perrito y gatito, ¿también no sería diminutivo? Chicos, ¿por qué no hemos considerado la pregunta A? Porque tienen que ser Porque, diferentes. muy bien, porque para que sean alomorfos, tiene que ser diferentes formas de representar el mismo morfema. ¿No es cierto? Acá la forma ha sido I versus IR. Acá la forma ha sido EN versus AN. Acá ha sido S versus ES y acá ha sido IY versus IT. ¿Ok? Bien. Ok, mis gracias. De nada, Leslie. Vamos con la pregunta 2. La pregunta 2 dice así. Determine cuál es la alternativa en la que hay mayor cantidad de derivativos. Entonces solamente tienes que hallar derivativos y luego tienes que contar. O sea, tienes que identificar los derivativos y luego cuentas. Bien, a ver, ¿cuál de las alternativas tiene mayor cantidad de derivativos? ¿Me vas diciendo? A ver, en la A, derivativos en la A. ¿Azulinas? Bien, Gasolinas, el perfecto, in. ya. ¿Algo Y más? en gorrito, diminutivo it. Correcto. Ya. Vamos con la B. Creo que no hay. O estoy equivocado. No hay, ya. En la C. Excelente. ¿Dónde? Un futbolista, ¿Futbolista? Bien. En la D. Navideño. Ya. ¿Algo más? ¿Hermoso? Hermoso. Hermoso. no hay, hermoso. En la C no hay ninguno otro más, chicos. Chicos, en la C no hay más.
Ya, vamos a la E. A ver, en la E, dime por favor la E. Vendedor. Ya, vendedor. Tintero. Tintero. Ya, tintero. Metálico. Tajador. Metálico. Ya, pero no me están diciendo el derivativo. Me están diciendo la palabra, pero no me están diciendo el derivativo. AL. No. El at. ¿Dónde? El ic. En metálico el Mm. IC. Sí. Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta en la pregunta o si me están diciendo dónde hay mayor cantidad de morfemas derivativos? La E. En la E. Ahí. Muy bien, chicos. Profesora, Ahora, una pregunta. sí, ¿El futbolista, el derivativo sería IST o solo IS? futbolista. Futbolista. Y sí, tienes razón. Hay que también coger el T. Muy bien. Profesora, en excelente también habría morfema derivativo o no? No, la palabra excelente es un... Si decimos excelentísimo, ahí sí. Ah, ya mis, gracias. ¿Ah? Ahora, este proceso que hemos visto en donde las palabras, los morfemas lexicales van a aceptar otros morfemas, se llama el proceso de afijación, ¿ok? Entonces, perdón, el procedimiento de afijación. ¿Y en qué consiste? En que se va a añadir a un morfema lexical diferentes morfemas, ya sea antes, ya sea después, ya sea en el medio, etc. Y estos van a recibir nombres, ¿no? Todo procedimiento de formación va a recibir nombre. Por ejemplo, si al lexema se le agrega un morfema antes, se llama prefijo, ¿ok? Si a un lexema se le agrega un morfema derivativo antes, se llama prefijo. Acá tenemos la palabra exalumno y se le ha añadido el prefijo ex. Lo mismo pasa con la palabra decente. Se le añade a la palabra decente el morfema derivativo in y tenemos una nueva palabra indecente. Como se añadió antes de la raíz, este morfema derivativo toma el nombre de prefijo, ¿ya? Antes de la raíz. Antes de la raíz. Si el morfema derivativo se añadió después de la raíz, si se añadió después de la raíz, este va a tener el nombre de sufijo. ¿Ya? Va a tener el nombre de sufijo. Ahora, también hemos visto algunas palabras en donde estos morfemas derivativos están entre la raíz o un sufijo. Mira, porque si tú te das cuenta acá en panadero, esto no contamos porque esto es morfema flexivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que esta es la raíz. Y entre la raíz y el morfema derivativo sufijo, que es este, morfema derivativo sufijo, vemos que también se añadió otro morfema derivativo. Este se llama interfijo, cuando va entre la raíz y un sufijo. ¿Ya? Lo mismo acá, carnicero,
vemos que se ha incrustado un interfijo entre la raíz y entre un sufijo. Interfijo. Y el infijo se diferencia del interfijo porque el infijo va a romper la raíz. Como que se incrusta ahí, ¿no? La raíz es César. Entonces, la raíz se ha visto afectada porque se ha insertado el infijo I para darle ese carácter de diminutivo. Entonces, el infijo se inserta en la raíz. Esa es la diferencia entre el infijo y el interfijo. Repito, el interfijo va a estar entre la raíz y entre el sufijo. Y el infijo va a incrustarse en la propia raíz. Tener en cuenta que después de un sufijo puede haber además un morfema flexivo. Muy bien. Vamos ahora a entender esta clasificación de las palabras, pero según este criterio, el criterio de flexión. ¿Ok? El criterio de flexión. Flexión viene de flexivo. ¿Ok? Entonces, tenemos dos tipos de palabras. Dos clases de palabras. Las palabras variables y las palabras invariables. ¿Qué diferencia hay entre la palabra variable e invariable? Que una palabra variable me acepta morfemas gramaticales flexivos. Yo te puedo hablar ya con tranquilidad morfema gramatical flexivo porque tú ya sabes a qué me refiero cuando digo morfema gramatical flexivo. ¿A qué me refiero con morfema gramatical flexivo, chicos? A aquellos que aportan qué información. Número y género. Perfecto. Pero una palabra invariable no acepta. No acepta. ¿Ok? No acepta morfemas flexivos. Ahora, ¿qué me dice la teoría? La teoría me dice, bien, entonces no te olvides, acuérdate, ¿no? Que un sustantivo, un adjetivo, un determinante, un verbo y algunos pronombres, no todos, pueden ser palabras o son palabras variables. ¿Y por qué? Porque este tipo de categorías me aceptan morfemas flexivos. Pero este tipo de categorías que están acá, adverbios, preposiciones, conjunciones y algunos pronombres, no me admiten. No me admiten. Entonces, hasta este punto, tú tienes que ser estratégico y empezar a repasar sustantivos, adjetivos, determinantes, verbos, pronombres. Que si bien es cierto, los vamos a tocar más adelante, antes de llegar a sintaxis, es necesario que ya en esta clase empieces a recordar esa información. Porque cuando te explican ciertos temas, obligatoriamente tienen que traer a la luz otros temas. Ahora, si nosotros queremos recordar que es un sustantivo, recuerda que un sustantivo son los nombres, ¿no? Pueden ser comunes, propios, abstractos, colectivos, etc. Nombre de animal, lugar, persona, cosa. Los adjetivos califican al sustantivo. Los determinantes acompañan, especifican, determinan a un sustantivo. Los verbos denotan acción y los pronombres reemplazan persona o algo. Entonces, recuerda, este tipo de categorías
te van a admitir morfemas gramaticales flexivos. Por ejemplo, el sustantivo marineros, ¿no? Me aceptó flexivos. El sustantivo, no, el adjetivo cariñosos, me aceptó flexivos. El determinante pocos, no pocos hombres, pocas carteras, me aceptó. Viajaron, me acepta, flexivo amalgama, verbo. O algunos pronombres, como el pronombre estas, porque puedo decir estos, o puedo decir esta, míos, o mías, tuyos, tuyas, tuya, quienes, quién. Pero este tipo de palabras, ¿sí? Como adverbios, preposiciones, conjunciones y algunos pronombres, no te aceptan. Son palabras que no se pueden flexionar porque no te aceptan ni flexivos que me den información de pluralidad, ni flexivos que me den información de género. Yo no puedo decir allís, ni aquís, ni aquíes. ¿Ok? Por eso son palabras invariables. Son palabras netamente invariables. ¿Correcto? Entonces, cuando me hagan preguntas acerca del reconocimiento de las clases de palabras según la flexión, o sea, desde el punto de vista morfológico para entender si aceptan o no aceptan morfemas flexivos, tengo que también yo, tal vez, ¿no? Ser estratégico y por cuestiones de tiempo, voy a tratar de reconocer los tipos de palabras. Sustantivos, adjetivos, determinantes, verbos o algunos pronombres, variables, e invariables, adverbios, preposiciones, conjunciones o algunos otros pronombres. Otra clasificación es según la cantidad de morfemas. Si tú ves que la palabra es solo el morfema lexical, quiere decir que tiene solamente un morfema, pues, ¿no? Que es el morfema lexical. A este tipo de palabras se le va a llamar morfemas simples o también monomorfemática. Mono viene de uno. Pero si tú ves que la palabra está compuesta por varios morfemas, esta es poli, varios morfemas, polimorfemática, o también el nombre de morfema complejo. Mejor dicho, palabra compleja o polimorfemática. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es analizar si esta palabra tiene varios morfemas. Si nosotros analizamos la palabra antiescorbútico, estamos viendo que tiene varios morfemas. Eso ya hace que nosotros digamos que esta palabra antiescorbútico sea una palabra polimorfemática o una palabra compleja. Lo mismo pasa con intravenosa. 1, 2, 3 morfemas. Lentísimos. 1, 2, 3. Infraglótica. 1, 2, 3. 4 ejemplos de palabras polimorfemáticas o también llamadas complejas. ¿Por qué? Porque tienen más de un morfema dentro de su construcción. A diferencia de estas que son palabras base, porque solamente tienen el morfema raíz, el morfema lexical. Muy bien. Vamos entonces a tener en cuenta, por favor, esta información para que cuando te toque identificar sea más rápido, ¿sí? De hallarlas. Recuerda que cuando hablamos de los sustantivos estamos hablando de los nombres. Nombre de persona, animal, cosa, lugar. ¿Ok? Designa elementos de la realidad. Y bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero igual acá les han colocado un cuadro como una especie de activación de los conocimientos previos. En la oración, eso lo vamos a ver cuando veamos sintaxis más o menos en la semana 9-10, en la oración
Los sustantivos tienen esta función, ¿no? De núcleo de la frase nominal. Los pronombres, recuerden, reemplazan, ¿no? Suelen sustituir a la frase nominal. Y su función, la función de los pronombres, es de núcleo de la frase nominal en la frase como tal, o dentro de las oraciones cuando están presentes las frases. El adjetivo siempre da características del sustantivo. Los determinantes dije que modifica, sitúa, determina, especifica al sustantivo. Un determinante siempre acompaña al sustantivo. Los gatos, una cartera, su muñeca, 3 perritos, siempre el determinante acompaña al sustantivo. El verbo acción, preposición, el significado va a variar porque puede ser que en un contexto signifique algo y en otro contexto signifique otra cosa. Y la conjunción suele relacionar, ¿sí? Suele relacionar ya sea palabras o dependiendo también de la complejidad de esta construcción, puede relacionar incluso proposiciones. Y los adverbios nos dan información de cómo se realizan las circunstancias de la acción en la oración. Muy bien. Vamos entonces ahora sí a identificar diferentes tipos de palabras desde el punto de vista morfológico. Me están diciendo que identifique las palabras invariables. Recuerda que las palabras invariables son aquellas que no admiten morfemas flexivos, ¿ok? No admiten y pueden ser los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y algunos pronombres. Vamos a darle acá un pantallazo para que cuando resuelvas te acuerdes de la teoría y sea más rápido la identificación. Recuerden que estamos entendiendo y estudiando. Ya cuando resuelvas tu práctica, trata de no hacerlo con teoría para que puedas medir cuánto vas aprendiendo. Bien, entonces, en esta primera oración dice, compañero, las casas nuevas de esta calle son modernas y pintorescas. Bien, hay palabras invariables. Vamos a ir subrayando las palabras invariables. ¿Qué palabra deberías subrayar? En la A. D. Sí. Compañero, no. No. No, porque es No, variable. porque es sustantivo. Ajá. No, porque es sustantivo. Sí, es sustantivo. Claro, es variable. Es variable. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué voy a identificar? Acá en la A, ¿cuál? Las invariables, que sería el D D, y el I. I. Nada más, ¿no es cierto? Vamos con la B. Sí. En la B, ¿cuáles serán las palabras invariables? D, D. ¿Qué más? ¿el qué? ¿Algo más? Nada más, ¿no es cierto? Entonces, entender que el resto son variables, ¿ya? Seguimos. En la C, ¿Qué? ¿algo más? Bien. En la D, ¿Y? Y ¿algo más? ¿Esa? En. En. Muy bien. En la E, D.
el de. Y el otro de ahí no sé. ¿Algo más? Nada más, ¿no? Vámonos ahora a la pregunta 2. Dice que ahora digas cuál es la alternativa donde hay palabras derivadas de Miss, ¿y no adjetivos. podría ser en la E este? No, porque esa palabra es variable, los determinantes son variables. Puede ser esta, Sí, puede sí. ser esto, puede ser estas. Los determinantes, recuerda que dice ahí, los determinantes son palabras variables y la palabra este en esa oración está siendo de determinante. Está determinando el sustantivo mercado. ¿Ok? Ok, Miss, gracias. De nada. Pregunta 2. Ok, señores. ¿Dónde hay palabras derivadas de adjetivos? Lealtad. A ver, en la 1, mis amigos me demostraron lealtad y compañerismo en el colegio, pero la palabra lealtad es una palabra derivada. Lealtad. Sí, ¿no? Lealtad. Y compañerismo más. Espérate. Mis amigos demostraron lealtad y compañerismo en el colegio. No, pero en este caso, compañerismo está derivando de un adjetivo, chicos. Compañero es un adjetivo, De un sustantivo. entonces esta no la podemos contabilizar. Lo que están diciendo las que derivan de adjetivos. ¿Ya? Vamos ahora con la B. En la B, Robustes. Robustez. ¿algo más? Solo eso nomás. En la C, ¿Entusiasma? no, Entusiasmo. ¿O no? entusiasma. Es un verbo. Y cinematográficas. Mm, No, no, ese viene sustantivo. de un sustantivo, ¿no? Exacto. Analicemos la raíz, ¿ya? Analicemos la raíz. En la D, ¿Nobleza? Ahí sí, ¿ya? nobleza. ¿Algo más? Seguridad también. Claro, de seguro, ¿no? ¿Algo más? Nada más, ¿no? Y en la E, Entusiasmo. Entusiasmo. no, más bien entusiasmo. A ver, entusiasmo. No, No, viene de un no. verbo, creo. No, es un sustantivo y más bien de este se derivan otras como entusiasmado, ¿no? Mm, ¿Ok?
Sí, sería sustantivo. Ajá. Bien, nos gana la hora. Miren, esto de acá también es importante, chicos. Mucha atención, por favor, ya porque de hecho que te van a venir preguntas de esto también. Ahora, en este proceso de formación de palabras vas a utilizar diferentes procedimientos. Puede ser el procedimiento de derivación que ya se ha entendido, que es cuando a la palabra raíz, acuérdate, a la palabra raíz, se le añaden morfemas derivativos, que puede ser al inicio, antes, o que puede ser al final. Tú ves una palabra en donde a la raíz se le han añadido prefijos o sufijos, tú ya sabes de que el proceso se llama proceso de derivación. Lexema más derivación, ya sea antes o después. Ahora, otro proceso es el proceso de composición. Te das cuenta que hay proceso de composición porque son dos lexemas, o sea, dos raíces que se unieron e hicieron una nueva palabra. ¿Ves? Acá, por ejemplo, el lexema portar más lápiz, porta lápices, ¿no? Rascar más pie, rascapiés. Romper más ola, rompeolas. Se han formado estas palabras gracias a la unión de dos raíces, de dos lexemas. Se llama composición. Acá suelen confundirse algunos. El proceso de parasíntesis te dice que hay de dos formas. Uno puede ser porque hay el proceso de composición más derivación. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que ver tanto composición y derivación a la vez. Acá, la palabra 7 y la palabra mes. Acá ya tengo composición, dos lexemas. Más el derivativo in, tengo composición y derivación. 7 mesinas es una palabra por parasíntesis. Lo mismo no en las otras, por ejemplo, centrocampista. Lexema centro, lexema campo, derivativo ips, más los flexivos, centrocampista. Es una parasíntesis porque hay proceso de composición y proceso de derivación. Otro caso, dice que cuando hay de manera simultánea y obligatoria tanto prefijo como sufijo. Profesora, pero usted dijo de que eso era derivación. Pero mira acá, chequeé un ratito. Acá dice engrandecidos, engrandecidos. El lexema es grande, ¿no? Ahora, para que esta palabra engrandecidos funcione, te están diciendo que obligatoriamente tú tienes que colocarle un prefijo y un sufijo, o varios sufijos. ¿Por qué? Porque sin uno de ellos no funciona. O sea, tú no puedes decir engrandos y tampoco puedes decir grandecidos. Son palabras que no tienen sentido, palabras que no existen. Pero sí engrandecidos. Es una palabra parasintética porque de manera simultánea y obligatoria se tiene que valer de un prefijo y de un sufijo. En cambio, en una derivativa, no necesariamente, ¿no? En una derivativa yo puedo decir leales o puedo decir desleal. En ambos casos sí funciona. En una parasintética, si yo le quito uno de los morfemas, ahí va a haber un desfase. ¿Ok? Por ejemplo, en supraglóticas yo puedo decir glóticas. Puedo decir supraglóticas, pero yo no puedo decir, en el caso, por ejemplo, de amargados, yo no puedo decir margados, ¿no es cierto? O tampoco puedo decir amar, ¿no? O sea, obligatoriamente me está diciendo que necesito de estos dos para poder formar la palabra. Bien, eso es formación de palabras, derivación, composición y parasíntesis. Otros procesos es cuando yo, por ejemplo, el nombre de una institución, ¿sí? De una institución, no quiero decirlo completo porque de repente es una denominación muy larga. ¿Qué hago?
solamente voy a utilizar las letras iniciales. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. DNI. BCP. Esto se llama siglación. Formo una nueva palabra solamente tomando las iniciales de los términos. Otra manera de siglación es la acronimia. Solo que esta va a tomar no solamente iniciales, sino también puede tomar otras letras. Puede tomar sílabas, intermedias, finales, repito, iniciales. Y una característica de este tipo de siglas, que es la acronimia, es que se lee como palabra. ¿Ves? UNICEF. Yo no digo UNICEF, no como acá, UNMSDNI. Acá la leo como palabra. ¿Ves? Y cuando es un nombre propio, cuando hace alusión a un nombre propio, yo debo escribir la primera con mayúscula. Ambas son nombres de instituciones. Y además, esta acronimia también puede ser de nombre común, lo que no sucede con la sigla. La siglación es obligatoriamente de un nombre propio. Acá yo me refiero a un nombre común, objeto volador no identificado. Por eso es que tiene que estar en minúscula, salvo que inicie texto, ¿no? Salvo que inicie texto. En el caso del acortamiento, lo que hemos hecho es abreviar la palabra original, pero no hemos tomado sílabas iniciales, finales, intermedias, ni las primeras letras, simplemente he cortado. La palabra auto, por ejemplo, fue el resultado de acortar ¿qué palabra? ¿Automóvil? Automóvil. Automóvil, ¿no? Bici, Automóvil. Bicicleta. Bicicleta. claro. Ahora, también vamos a considerar en este tema de formación de palabras las abreviaturas, ¿ya? Acá tenemos algunos ejemplos. Mira, esto es una abreviatura de atentamente. Esta abreviatura que está compuesta por doble letra es porque está haciendo alusión a una palabra o a una denominación compuesta por dos palabras, ¿no? Recursos humanos. Cuando tú quieres abreviar una denominación compuesta por dos palabras, vas a utilizar doble, vas a escribir de manera duplicada la primera letra de cada una de las palabras. Servicios higiénicos, SSHH, con punto final después de cada letra. Igual acá también hay que manejar las mayúsculas y minúsculas. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, a ver, antes de darte las claves de la práctica, rapidito hacemos esto. Bien, engrandecer. ¿Qué tipo de formación será? ¿Para síntesis, derivación o composición? Para síntesis. Bien, la B, derivación. Derivación. La C, Para síntesis. derivación. Ah, Derivación, ¿no? Sí, sí, sí. La D, acro, Acrónimo. acronimia. Acronimia. Sí. La E, Composición. 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 La D, Derivación. 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 La G, Composición. 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 La H, Composición. Para síntesis. para síntesis. Para síntesis. La I, Composición. composición. La J, Para Para síntesis. síntesis. Para síntesis. Para síntesis. la K, Para Derivación. síntesis. para síntesis. Derivación. ¿Eficiente, puedo decir? Derivación. Derivación. Y la L, Composición. Composición. muy bien, chicos. Vamos a dejar de compartir. Comparto rápidamente la separata. Estás acá. Muy bien, tomamos nota para que luego puedan cotejar su resolución. Pregunta 1, enano. Pregunta 2, dedo.
Pregunta 3, enano. Pregunta 4, beso. Pregunta 5, enano. 6, enano. 7, casa. 8, casa. 9, Anita. 10, beso. 11, casa. 12, Ana. Y al final de la separaca tenemos teoría para también tener en cuenta. Bien, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente esta noche. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima. Adiós, Gracias, cuídense. Miss. Muchas gracias. Profesora. Chao, cuídense. Hasta luego. Miss. Hasta luego. Chao, Estudien. Miss.